¿Qué harías si supieras que tus palabras resuenan en un vacío? Esa pregunta resonó profundamente en mi corazón durante una noche de oración que nunca olvidaré. Me quedé allí, arrodillado, con el rosario en las manos, y de repente me enfrenté a la inquietante realidad de que muchos de nosotros estamos repitiendo las oraciones del rosario de forma mecánica, sin comprender realmente su significado profundo. Es triste, pero es la verdad. Hay un poder increíble en la oración, pero ese poder solo se manifiesta cuando nuestras palabras provienen de corazones sinceros que realmente buscan la presencia de Dios. Jesús nos advierte en Mateo 6:5, y cuando oréis, no os parecéis a los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los mercados, para ser vistos por los hombres. Estos versos tienen un peso significativo. La oración no es un espectáculo, no es una actuación. Es un momento sagrado, una comunicación íntima con el Creador del universo. Y si solo emitimos sonidos, sin enfoque y sin fe, corremos el riesgo de transformar algo profundamente espiritual en un mero ritual religioso. Miro a mi alrededor y veo a tanta gente que se siente atrapada en oraciones vacías. Alzan la voz, pero sus almas no están involucradas. Es como si estuvieran conectados a un botón de repetición, y sus vidas espirituales se estancaran. La verdadera oración es una conversación, es un diálogo íntimo con Dios. Pero si no somos conscientes de lo que significan las palabras, si no estamos conectados con lo que decimos, corremos el riesgo de convertirnos en un simple eco de nuestras propias voces, sin impacto, sin conexión. Muchos de los que están aquí, o que escuchan este mensaje, pueden identificarse con esto. Quizás seas alguien que una vez rezó con fervor, pero ahora sientes un frío en el corazón. Es como si faltara algo. El fuego de la primera oración se ha apagado, y te preguntas, ¿por qué mis palabras ya no tienen más fuerza? La verdad es que la oración está fuera de lugar cuando nos apartamos de un corazón arrepentido y roto. Lo que emociona a Dios es la sinceridad de nuestra alma, la intensa búsqueda de su presencia. Y te pregunto ahora, ¿qué es lo que realmente te hace rezar? ¿Te encuentras repitiendo las palabras del rosario, simplemente siguiendo una tradición o un ritual? ¿O te encuentras buscando una conexión real, una relación sana y activa con Dios? La oración es un acto de fe que debe latir con vida y aspiración. Sin embargo, si seguimos en este modo automático, corremos el riesgo de formar una barrera entre nosotros y Dios, como dice Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Debemos preguntarnos si nos estamos poniendo en la posición de ser justos ante Dios. ¿Se están escuchando nuestras palabras? ¿O simplemente están en el aire sin llegar al corazón? Mi deseo al transmitir este mensaje es que puedas despertar a la realidad de que tus oraciones tienen el poder de cambiar situaciones, transformar corazones y restaurar vidas. Pero para que esto ocurra, debes ser consciente de lo que haces. Profundizar en la práctica de la oración no debería ser una tarea superficial, debe ser un viaje de entrega y crecimiento espiritual. No dejes que tus palabras se conviertan en eco, sino que sean flechas enviadas desde tu corazón directamente al corazón de Dios. En este momento, que repasemos nuestros hábitos, pidamos discernimiento a Dios y clamemos por una verdadera renovación en nuestra vida de oración. ¿Qué hay detrás de esta repetición vacía? Esta es una pregunta que debe hacerse a menudo en nuestra vida de oración. Demasiadas veces, caemos en una rutina en la que rezar se convierte en un acto automático, una acción mecánica que realizamos sin pensar. Pero quiero ser claro, orar vagamente, sin verdadera comprensión, es una señal segura de que algo no va bien en nuestra relación con Dios. Y siento la necesidad de aclarar esto, porque muchos están aquí, enfrentándose exactamente a esta realidad. ¿Sientes que tu oración no tiene la misma fuerza? ¿Parece que las palabras se pierden en el aire sin llegar al cielo? Es esencial que examinemos nuestro corazón y nos preguntemos qué está bloqueando esta conexión, qué impide que nuestras palabras lleguen al cielo. A veces la respuesta está en el pecado, es una barrera que nos distancia de Dios, una carga que dificulta la verdadera comunicación con el Padre. En Isaías 59:2 leemos claramente, pero vuestras iniquidades os separan de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultan vuestro rostro, para que no los escuchéis. Mira eso. ¿Qué significa esto para nosotros? Ese pecado no solo nos separa de Dios, sino que también le impide escuchar nuestras oraciones.
Si queremos que nuestras palabras tengan peso, debemos acercarnos a Él con un corazón limpio y arrepentido. Al alejarnos de la gracia y misericordia de Dios, perdemos la capacidad de conectar verdaderamente con Él, y así nuestra vida de oración se convierte en un ritual sin vida. Además del pecado, la falta de vigilancia es otra razón por la que la oración se vuelve repetitiva y vacía. Las distracciones del mundo moderno actúan como una trampa sutil. Estamos constantemente ocupados, corriendo de una tarea a otra, olvidando hacer una pausa, reflexionar y dedicarnos a la oración. El Señor nos advierte en Lucas 21:34, cuidado, que tu corazón no se vea agobiado por las consecuencias de la vida, por la borrachera y las preocupaciones de esa vida. ¿Cómo podemos esperar que nuestras oraciones sean escuchadas si nuestras mentes están dispersas? Cuando descuidamos la concentración durante la oración, nos insensibilizamos al grito de nuestro espíritu. Desgraciadamente, esto nos hace como marionetas, nuestras voces resonando en el vacío, y así estamos entumecidos, incapaces de darnos cuenta de que nos hemos desviado del propósito original de la oración. Puede que pienses, pero rezo todos los días, y no estoy aquí para cuestionar tu fe ni la sinceridad de tu corazón. Lo que quiero decir es que es crucial evaluar la calidad de esas oraciones. Hay una diferencia significativa entre orar automáticamente y orar intencionadamente, buscando una conexión real con Dios. ¿De verdad le estás hablando o solo cumpliendo una tarea? Esto es fundamental, porque cuando nos conformamos con lo superficial, corremos el riesgo de crear una barrera entre nosotros y los suyos. Proverbios 15:29 nos enseña: el Señor está lejos de los malvados, pero oye la oración de los justos. Antes de esperar a que Dios escuche nuestras palabras, debemos asegurarnos de que le estamos presentando un corazón justo. Si ves que tus oraciones no tienen impacto, quiero que sepas que no estás solo. Muchos de nosotros hemos estado o seguimos viviendo en este lugar seco y árido. Yo mismo he pasado por eso, pasando por momentos en los que mi vida de oración parecía florecer y, de repente, todo se marchitaba. Es un lugar difícil, pero también un espacio donde puedes aprender mucho. Y el primer paso hacia una oración más profunda y significativa es reconocer nuestra condición espiritual. Esto nos lleva a un estado de búsqueda genuina para que nos acerquemos a Dios pidiendo su ayuda, claridad y, sobre todo, su misericordia. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, no solo para hablar, sino para escuchar? La oración no es solo un monólogo, sino un diálogo con el Creador del universo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele las áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Piensa en la maravilla que es saber que Dios mismo desea comunicarse con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudante, y está aquí para sacar a la luz la verdad sobre nosotros mismos. Anhela que tengamos una relación profunda y auténtica con el Padre. Así que no te conformes con menos de lo mejor que Dios tiene para ti. Sé intencionado en tus oraciones. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para que mi comunicación con Dios sea más poderosa y significativa? La verdad es que probablemente la respuesta reside en volverse a Dios con verdadero arrepentimiento, deseando reconciliarse con Él. Esta expresión es el primer paso para restaurar la eficacia de nuestras oraciones. Me gustaría que guardaras en tu corazón la verdad de que, al buscar sinceramente la presencia de Dios, no oramos solo por orar. Estamos estableciendo un vínculo íntimo con aquel que es el Creador del universo, el único que conoce cada detalle de nuestras vidas. Si quieres que tus oraciones sean más que un eco vacío, es fundamental que te acerques a Él con sinceridad y fervor. Así que, una vez más, os pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿qué sentís que está bloqueando vuestra oración? ¿Qué tienes que hacer para abrir este canal de nuevo? Vivimos tiempos difíciles y a menudo la lucha es espiritual. No olvides, Dios siempre está dispuesto a escucharnos, pero debemos prepararnos para apropiarnos de su gracia con un corazón puro y arrepentido. Al hacerlo, comenzaremos a experimentar la densidad y la transformación que solo llegan a través de una vida de oración genuina. Que recuerdes en este momento que el Señor está aquí, esperando un corazón que le clama sinceramente. Busquemos juntos esta renovación y entregámonos a Él, seguros de que no son solo palabras si las enviamos con fe.
Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestra reflexión sobre la vida de oración, quiero que hagáis una pausa y consideréis la profundidad de la comunicación que tenemos con el Señor. Al mirar las Escrituras, es evidente que la oración no es solo un acto ritual, sino más bien una conversación íntima con nuestro Creador. Es una oportunidad diaria para conectar con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos, que tiene una visión perfecta de nuestro pasado, presente y futuro. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:26 que incluso cuando no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto es maravilloso. No solo nos invita a orar, sino que también está a nuestro lado, guiándonos en nuestras debilidades y transformando nuestras súplicas en algo poderoso ante Dios. Al mirar esta verdad, me pregunto, ¿cuántas veces dejamos de rezar porque nos sentimos insuficientes? ¿O quizá porque creemos que no sabemos las palabras adecuadas? Aquí es donde debemos entender que la belleza de la oración reside en la sinceridad de nuestro corazón, no en la elocuencia de nuestro discurso. Así que os invito a sumergiros en este lugar de rendición. En lugar de dudar, lleva tus dudas, tus luchas y tus incertidumbres al Señor. Si te preguntas cómo puede resolver tus dificultades, te digo, Él es Dios, y Dios obra de formas que no podemos entender. A menudo, puede usar nuestras situaciones más difíciles como plataformas para su gloria. Recuerda la historia de Job. No entendía la razón de su sufrimiento, pero aún así mantuvo su integridad ante Dios, y al final fue restaurado 2 veces. ¿Qué podemos aprender de esto? Que incluso cuando no veamos una salida, podemos confiar en que Dios está en control y escucha nuestras oraciones. Aún así, debemos ser conscientes de que existen barreras que pueden bloquear esta comunicación tan necesaria. Así que en este momento quiero animarte a meditar. ¿Cuáles son las cosas que podrían estar frenándote para tener una vida de oración ferviente? A veces son las distracciones, la falta de concentración o incluso el orgullo lo que nos impide buscar el rostro de Dios. En Santiago 4:8, la palabra nos advierte: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpia tus manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros que tenéis doble de mente. Hay un llamado claro a la acción. Tenemos que ir hacia Él. Necesitamos purificarnos, no para ser aceptados, sino porque somos aceptados en buscar esta transformación. La palabra oración lleva consigo la idea de acción, de movimiento. Cuando rezamos, no solo hablamos, también estamos escuchando, y, más importante aún, alineándonos con la voluntad de Dios. Debemos recordar la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Dijo: no es mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esto nos lleva a un punto crucial. La oración también es un acto de entrega. Cuando nos inclinamos en oración, le decimos a Dios que estamos dispuestos a dejar ir nuestros propios deseos y buscar su voluntad soberana. Es un acto de fe y vulnerabilidad. ¿Cuántas veces hemos rezado con la expectativa de que Dios hará exactamente lo que queremos, como si fuéramos los narradores de nuestra propia historia? Sin embargo, el verdadero propósito de la oración es ayudarnos a alinear nuestro corazón con el suyo. Debemos recordar que cuando pedimos algo, nuestro deseo debe ser que su voluntad prevalezca, y en medio de esta rendición encontramos la paz. Quiero que te preguntes, ¿estoy realmente dispuesto a permitir que Dios guíe mi vida según su plan? Es una invitación a rendirse y confiar, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Un aspecto esencial a considerar también es la práctica de la adoración en nuestras oraciones. A veces nuestras súplicas pueden convertirse en gritos tan centrados en nuestras necesidades que olvidamos reconocer quién es realmente Dios. En el Salmo 95:6 se nos exhorta a venir a su presencia con acción de gracias y a adorar al Señor. La adoración transforma nuestra perspectiva y desvía nuestro enfoque de nosotros mismos hacia aquel que es digno. Cuando adoramos, empezamos a ver las cosas desde su perspectiva. Podemos ver nuestras necesidades a la luz de su poder y provisión. Aumentar nuestro tiempo de adoración puede revivir nuestras vidas de oración de formas increíbles. Cuando nos tomamos un momento para alabar y exaltar al Señor, empezamos a experimentar su presencia de una manera que renueva y refresca nuestras almas. Esto no significa que nuestras oraciones no deban incluir peticiones o preocupaciones. Al contrario, pero la adoración devuelve nuestra atención al corazón de Dios y nos ayuda a ver nuestras circunstancias a la luz de su grandeza. Hermanos y hermanas,
La oración no es una actividad mecánica ni un ritual seco. La verdadera oración es una conversación continua, un diálogo que se nos ofrece a diario. Cuando nos despertamos y aún estamos medio dormidos, deberíamos empezar nuestra ruidosa mañana, gracias a Dios por el nuevo día que nos espera. Al hacerlo, ponemos nuestra mente y corazón en el camino correcto. Cuando surjan dificultades, puedes aferrarte a esa conexión que empezó por la mañana. Y a lo largo del día, recuerda siempre que es totalmente aceptable volver a Él continuamente, para pequeñas oraciones, para conversaciones informales mientras caminamos, trabajamos y cuidamos la casa. Eso es tener una vida de oración activa. Recuerda, la oración es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Y en esta interacción podemos experimentar una transformación radical en nuestras vidas. Que nos comprometamos a cultivar esa conexión divina, buscando su rostro cada día y permitiendo que nuestras vidas sean moldeadas por Él. La clave es acercarse con un corazón dispuesto y agradecido, que cada una de tus oraciones suene como un dulce aroma para el Señor, y que tú, al aclamarle, que Él ya te está esperando, listo para mover cielo y tierra para satisfacer tus necesidades. Amén. Mientras continuamos nuestro camino a través de la profundidad de la oración y la adoración, es fundamental que entendamos que, a medida que nos acercamos a Dios, no solo participamos en un ritual, sino que entramos en una batalla espiritual. Es una batalla que va más allá de las circunstancias de la vida cotidiana, una lucha que se desarrolla en esferas que a menudo no llegamos a ver. Al buscar conectar con el Señor, debemos ser conscientes de que el enemigo no se regocija en esto. Quiere paralizarnos, sembrar dudas e intentar alejarnos de la comunión con el Padre. En Efesios 6:12 encontramos una verdad poderosa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Este pasaje nos recuerda que hay fuerzas en juego que buscan desviarnos del camino que conduce a la verdad y a la vida. Cuando te tomas el tiempo de buscar a Dios en oración, automáticamente te conviertes en un objetivo de los ataques espirituales del enemigo. Por tanto, es en este momento cuando la oración no es solo un consuelo espiritual, se convierte en tu arma más poderosa en la lucha contra el mal. Al igual que el entretenimiento bélico, en el que los soldados deben estar preparados para la batalla, estamos llamados a equiparnos. ¿Y cómo equiparnos? La respuesta reside en la práctica constante de la oración y la meditación sobre la palabra de Dios. Cuando te dedicas a orar, a fortalecer tu espíritu con las Escrituras, no solo te proteges, sino que también te conviertes en un agente de cambio en el mundo espiritual que te rodea. El texto de 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas con las que luchamos no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Esto nos informa de que lo que consideramos dificultad, limitación y desánimo puede convertirse en poder a través de la oración. Cuando enfrentamos la adversidad, a menudo le preguntamos a Dios por qué permite tales dificultades. Sin embargo, lo que debemos recordar es que cada desafío, cada situación difícil que enfrentamos, es una oportunidad para crecer en fe a través de la oración. Recordemos la vida de Daniel, quien, incluso en las adversidades más severas, mantuvo una práctica inquebrantable de oración. No se inclinaba ante las dificultades, sino que las enfrentaba con miedo y reverencia a Dios. No es de extrañar que debamos entender que la oración no es una mera petición de ayuda, sino una declaración de nuestra confianza en Dios y en su soberanía sobre nuestras vidas. Así que quiero que pienses un momento en tu propia vida y en cualquier batalla que puedas estar enfrentando. ¿Te sientes rodeado de problemas insuperables? ¿Te sientes sin esperanza? Recuerda que la oración ferviente puede derribar muros que creías insuperables. Es la fe expresada en la oración la que nos permite ver lo imposible hacerse posible. Es la misma fe que mencionó Jesús en Mateo 17:20, donde dice: «Si tenéis fe, como una semilla de mostaza, le diréis a este monte, id de aquí para allá, y así será. Nada será imposible para ti». Esto no es una promesa vacía, es un grito de fe que debemos apropiarnos. Pero recordemos que, en medio de la batalla, nuestra unidad con otros hermanos y hermanas en Cristo es crucial.
En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para que podamos ser sanados. Cuando oramos juntos, convertimos nuestras luchas individuales en una batalla colectiva. Cuando buscamos el rostro de Dios en unidad, creamos una fuerza poderosa que resuena en los cielos. Al interceder unos por otros, llevamos un peso espiritual y moral que alivia la carga y trae esperanza a quienes luchan solos. En este contexto, pregunto, en tu vida, ¿a quién puedes invitar a unirse a ti en la oración? ¿Hay hermanos o hermanas que necesiten apoyo? Crea y mantén esas conexiones. Cuando un cuerpo se une en oración, no solo nos edificamos unos a otros, sino que también fortalecemos nuestro propio espíritu, porque tenemos la oportunidad de ver cómo Dios se mueve en las vidas que nos rodean. Cuando un hermano se fortalece con su oración, esto aporta un nuevo aliento a su propia fe. Es igualmente importante que no olvidemos que nuestra victoria ya ha sido ganada por Jesús en la cruz. No solo luchó nuestras batallas, sino que ganó. Cuando miramos la cruz, vemos no solo un sacrificio, sino la manifestación del amor supremo y la ruptura del poder de la oscuridad. En Romanos 8:37 se dice que somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. No estamos luchando por una victoria, luchamos con la certeza de que ya somos victoriosos. Esta verdad debería ser la base de nuestra oración y de nuestra vida. Esta es la fuerza que nos mantiene firmes, incluso cuando los vientos de la vida nos sacuden. La batalla espiritual es real, pero la esperanza que tenemos en Cristo es aún más real. Cuando te comprometes a orar y a buscar a Dios, no solo participas en una actividad religiosa, te estás armando con la armadura de Dios y preparándote para la batalla. Te unes al ejército celestial que representa la verdad y la justicia. Y mientras oras, al alzar tu grito, te conviertes en un canal para que el poder de Dios fluya, trayendo sanación, liberación y transformación. Así que, al cerrar y reflexionar sobre la batalla espiritual que todos enfrentamos, recuerda que tus oraciones tienen un poder magnífico, que todo grito se escucha y que tiene un propósito divino, que nunca dejes de rezar, porque la victoria del Señor te espera. Como cuerpo de Cristo, unámonos en oración, no solo como individuos, sino como comunidad de fe, reconociendo que juntos somos más fuertes, más resilientes y más decididos a buscar el rostro de Dios. El Señor es nuestro comandante y ya ha asegurado nuestra victoria. Así que avancemos con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado en cada batalla, porque en verdad somos más que conquistadores. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino juntos, es esencial que entendamos que la obra de Dios en nuestras vidas no es un acto aislado, sino una danza divina que nos incluye a todos. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la misión que Dios nos ha confiado. Por ello, quiero profundizar en esta poderosa idea de cómo la oración y la práctica de la fe pueden transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también las comunidades que nos rodean, convirtiéndonos en instrumentos de cambio y esperanza. Lo que me fascina de la oración y nuestra relación con Dios es cómo Él eligió involucrarnos en su plan. En Jeremías 29:11, Él dice: porque soy yo quien conoce los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y futuro. Esta promesa nos revela que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Sin embargo, a menudo pasamos por alto el hecho de que la realización de estos planes puede estar estrechamente ligada a nuestra disposición a orar e interceder unos por otros. La oración de intercesión es una poderosa manifestación de nuestra fe y una práctica que puede traer transformación. Cuando nos comprometemos a orar por nuestra comunidad, por quienes nos rodean e incluso por quienes no conocemos, nuestra capacidad de ver más allá de nosotros mismos se expande. La intercesión es lo que nos conecta a un nivel espiritual más profundo. Es la expresión del amor cristiano en acción, donde ponemos las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Recientemente, escuché historias de una iglesia que enfrentó grandes desafíos, una serie de problemas sociales en la comunidad, violencia, desempleo y desesperación, acechaban como una sombra. Pero en lugar de rendirse ante el desánimo, el liderazgo de la iglesia se reunió para un tiempo de oración intensa. Las familias empezaron a unirse en grupos de intercesión, rezando por sus barrios y, sorprendentemente, comenzaron a ver cambios. La gente empezó a movilizarse para ayudar a los necesitados, para ofrecer apoyo emocional y práctico a quienes atravesaban dificultades.
¿qué ha pasado? La Iglesia no solo sobrevivió a la crisis, prosperó en medio de la adversidad, porque las oraciones de su pueblo se elevaban a Dios como un grito de cambio. Hermanos y hermanas, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Qué papel estamos desempeñando en nuestra comunidad? No siempre tenemos que estar en primera línea, pero nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas. Cuando oramos con fervor, no solo le pedimos ayuda a Dios, sino que también preparamos el terreno para que actúe. Podemos ser instrumentos de paz y transformación en lugares de agitación, y los resultados pueden ser extraordinarios. Veamos también la vida de una mujer que, tras mucho tiempo de lucha contra una enfermedad devastadora, comenzó a reunirse con un grupo de oración. Decidió dejar a un lado sus propias preocupaciones y comenzó a rezar por otros que enfrentaban batallas similares. Inesperadamente, este cambio de enfoque no solo trajo paz a su alma, sino también una sanación que nunca imaginó posible. Como resultado, su fe se convirtió en una luz para los demás, formando un círculo virtuoso de esperanza y renovación. Este es el poder de la oración. Cuando nos ponemos en posición de interceder por otros, liberamos un principio espiritual que proviene directamente del corazón de Dios. En Romanos 12:15 se nos instruye: regocijaos con los que se alegran y llora con los que lloran. Esto se aplica no solo a un sentimiento humano, sino a una llamada divina. Mientras nos alegramos y lloramos juntos, desarrollamos una comunidad fuerte, unida por el amor de Cristo. Y aquí va una verdad fundamental. Necesitamos a cada uno de vosotros. Nadie es insustituible en el cuerpo de Cristo. Cada uno aporta un don único, una perspectiva única y una voz que se eleva en la oración. No importa lo pequeñas o grandes que parezcan tus contribuciones, tienen un impacto duradero. Verás, en 1 Corintios 12, Pablo habla del cuerpo de Cristo y de cómo cada parte es indispensable. No somos solo miembros separados, sino que estamos interconectados por la misma misión, que es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por eso, hago un llamamiento a cada uno de vosotros para que vayáis más allá de vuestra vida de oración personal. Empieza a ver tu oración como una ofrenda de intercesión por las necesidades que te rodean. Esto es una invitación a ser el agente de cambio que Dios está esperando. Puedes ser quien, a través de tu oración y tus acciones, traiga renovación y esperanza. No subestimes el poder de un simple acto de fe. Puede tener repercusiones profundas y duraderas. ¿Qué tal si empezamos a hacer esto juntos? ¿Qué tal convertir nuestras reuniones en oportunidades de oración e intercesión? Mientras oramos por nuestras familias, ciudades y conexiones, también estamos haciendo una declaración de fe, afirmando que creemos que Dios puede y actuará. Él es un Dios de milagros, y cuando unimos nuestros corazones en oración, sucede algo poderoso. Estamos activando el reino de Dios en la tierra. Al mirar hacia el futuro, que seamos conocidos como una comunidad de fe que ora fervientemente. Que nuestras voces se eleven como un solo coro, clamando al Señor, invocando su presencia entre nosotros. Y finalmente, en todo esto, recordemos que la clave de todo está en nuestra relación con Dios. Al orar, nos conectamos con su corazón, y al hacerlo, nos convertimos en la expresión de su amor y gracia en este mundo. Que Dios nos conceda el valor para interceder y la sabiduría para actuar. Que nos acerquemos a Él con humildad y corazón abierto, seguros de que es fiel para escuchar y responder. Mientras seguimos avanzando, que nuestras oraciones no solo transformen nuestras vidas, sino que también iluminen el camino para muchos que aún no han conocido tu amor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino de fe y reflexión sobre la importancia de la oración, quiero que dirijamos nuestra mirada a un aspecto vital de la vida cristiana: el valor y la audacia que surgen de una vida de oración diligente. La oración no es una práctica pasiva, es una acción poderosa que nos llama a avanzar, a luchar y a mantenernos firmes en la fe. Cuando nos reunimos en oración, nos alineamos con el corazón de Dios y le permitimos preparar nuestro espíritu para afrontar los desafíos. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Josué, líder del pueblo de Israel. Cuando decidió liderar a la nación en la conquista de la tierra prometida, Dios la instruyó, en Josué 1:9, a ser fuerte y valiente. «No te he mandado», dijo el Señor. Era un claro llamado al coraje, y el valor que Dios nos pide a menudo se desencadena por la práctica de la oración. Analicemos este concepto en nuestra vida diaria.
¿Alguna vez te has sentido intimidado ante un desafío? Quizás sea una dificultad en el trabajo, una relación complicada en casa o incluso una crisis de salud. Es en este contexto donde la oración se convierte en una fortaleza, un lugar seguro donde encontramos renovación y valentía. Recuerdo a un hermano pequeño de nuestra comunidad que pasó por momentos de gran incertidumbre. Estaba a punto de dar una presentación importante en su trabajo y la presión era enorme. Las dudas empezaron a invadir su mente y se sintió pequeño ante la situación. Pero en lugar de dejarse llevar por la inseguridad, decidió reunirse con amigos para un momento de oración antes de la actuación. Durante ese tiempo de llanto, no solo buscó la ayuda de Dios, sino que también se animó a confiar en las habilidades que Dios le había dado. La oración se convirtió en su armadura y, con renovada confianza, entró en esa sala con valentía, haciendo la presentación no solo con técnica, sino con la audacia que viene del cielo. Y, queridos, ¿no es increíble cómo Dios puede convertir nuestra inseguridad en seguridad cuando buscamos su presencia? No debemos olvidar que la oración también nos prepara para momentos de profunda necesidad de intercesión. Cuando conocemos a amigos y familiares que están pasando por dificultades, deberíamos ser nosotros quienes nos interpongamos entre ellos y Dios, haciendo un grito ferviente en sus vidas. En Santiago 5:16, las Escrituras nos recuerdan que la oración de un hombre justo tiene mucho efecto. Estas palabras no deben verse solo como consuelo, sino como un llamado a la acción. Somos embajadores de Cristo y, como tales, tenemos la responsabilidad de luchar en oración por la vida de los demás. Cultivar una vida de oración nos transforma en guerreros espirituales. Hay momentos en los que la lucha en la oración no es solo por nosotros mismos o por quienes amamos, sino por causas y situaciones que requieren intervención divina. Piensa en cómo, como cuerpo de Cristo, tenemos el poder de interceder por nuestro país, por nuestra ciudad e incluso por naciones de todo el mundo. La intercesión es una ofrenda al Señor que puede traer resultados eternos. Tomemos, por ejemplo, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión, una pequeña reunión de cristianos se unió en oración por la paz, en un momento de intenso conflicto. Incluso en medio del caos y la incertidumbre, sus oraciones eran un testimonio de fe en un Dios que puede cambiar cualquier situación. Históricamente, muchos afirman que las oraciones de esa comunidad provocaron cambios significativos, abriendo puertas a diálogos de paz. Y eso es exactamente lo que quiero que llevéis a vuestro corazón. La oración es una expresión de nuestra fe y un llamado a la acción. Cuando creemos firmemente que Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos, nos convertimos en instrumentos para su gloria. Debemos recordar que la oración no solo se trata de resistencia en tiempos difíciles, sino que también es una fuerza que nos impulsa a la acción. Cuando seguimos rezando, rezando y rezando, nos convertimos en agentes de transformación, capaces de mover montañas. ¿Y qué pasa con los retos que podrías estar enfrentando? ¿Cuáles son las barreras que parecen insuperables? ¿Te has sentido solo, cansado o desanimado? Quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. La palabra de Dios nos asegura que no hay nada imposible con Él. Por lo tanto, al orar, no solo ejerces tu fe, sino que activas la intervención divina en tu vida. Cuando clamamos, transformamos nuestro grito en una semilla que, cuando se rega con la fe, puede dar frutos abundantes. Y en ese contexto, os animo a desarrollar una disciplina de oración que no solo busque soluciones a vuestras crisis personales, sino que también intervenga en cuestiones relevantes. Cuestiones que afectan a nuestra sociedad. Se puede marcar la diferencia en cuestiones sociales, en la lucha por la justicia, en crisis humanitarias. Cuando te pones en ese vacío, tu corazón se une al corazón de Dios y la compasión se convierte en acción. Un ejemplo notable es la lucha contra la pobreza y la injusticia en todo el mundo. A menudo escuchamos informes de personas que, tras un periodo de oración y reflexión, se movilizan para acciones concretas, como ayudar a refugiados o ayudar a familias necesitadas. Así que, hermanos míos, al acercarnos a cerrar este momento, quiero que siempre recordéis la responsabilidad que tenemos como intercesores. La llamada es clara, y esa llamada no es solo para algunos, sino para todos nosotros. Reafirmemos nuestra fe en acciones que reflejen la luz de Cristo en este mundo. Busquemos ser quienes traigan esperanza y paz a vidas que aún no conocen el amor del Salvador. En conclusión, que el valor y la audacia que surgen de una vida de oración transformen no solo vuestros corazones, sino también a quienes os rodean.
que todos tengamos el valor de llevar nuestras oraciones e intercesiones a Dios y ver qué hará Él a través de nosotros. No lo olvides, tu oración es poderosa, tu voz es necesaria y tu papel en el cuerpo de Cristo es fundamental. Estemos juntos en esta lucha y juntos declaremos que somos más que conquistadores. Amén. Que la gracia del Señor acompañe a cada uno de vosotros mientras continuamos nuestro camino. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como intercesores, quiero que meditemos profundamente sobre el impacto que nuestra oración puede tener en la vida de quienes nos rodean. No es solo un acto formal cuando nos reunimos para orar, sino más bien un compromiso genuino con el corazón del Padre y con las situaciones que nos rodean. Estamos aquí, en este momento, no solo para buscar nuestras propias bendiciones, sino para convertirnos en canales de bendición para los demás. Cuando hablamos de intercesión, a menudo recordamos cómo la Biblia está llena de ejemplos de intercesores que se levantaron en tiempos de necesidad. ¿Recuerdas a Daniel? En Daniel 9, vemos a un hombre que no solo oró por sí mismo, sino que se mantuvo en el hueco por el pueblo de Israel. Reconoció los pecados de su nación y se presentó ante Dios en un llamado a la intercesión, clamando por misericordia y perdón. ¿Qué podemos aprender de esto? Daniel entendía que la oración era una herramienta poderosa que podía cambiar el destino de su pueblo. Su súplica no era solo una lista de peticiones, sino un reconocimiento profundo y humilde de la necesidad de intervención divina. Y ese mismo llamado resuena hoy en día. A menudo nos encontramos angustiados en la oración por nuestras propias dificultades y desafíos. Esto es natural. Es humano. Sin embargo, Dios nos llama a un nivel más profundo. Nos invita a traerle las crisis del mundo. Miremos juntos y reconozcamos las necesidades que nos rodean. La injusticia social, la pobreza, las enfermedades y muchas otras penas afligen a la humanidad. El mundo clama por ayuda, y nosotros, como hijos e hijas del Altísimo, tenemos un papel que desempeñar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las noticias diarias suelen traernos informes de pérdidas, violencia y desesperación. Sin embargo, cuando miramos estas situaciones con los ojos de Dios, vemos más que solo dolor. Vemos una oportunidad para interceder, rezar y actuar con compasión. La intercesión no es solo una acción individual, es una llamada colectiva. Cuando nos unimos en oración, formando un ejército espiritual, las cosas empiezan a cambiar. Recordemos también lo que está escrito en Mateo 18, 19, 20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La presencia de Dios se vuelve aún más poderosa cuando nos unimos en unidad y propósito. Así que os pregunto, ¿qué os impide entregaros a la oración por quienes lo necesitan? Responde desde el corazón. Quizás sientas que tus palabras no son suficientes, o quizá piensas que tu voz no importa. Pero, hermanos, esto es una ilusión. La oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. Es en los momentos de debilidad cuando Dios se revela como nuestra fortaleza. Juan 14:13 nos trae una promesa. Y todo lo que pidáis en mi nombre, haré yo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando oramos por el bienestar de los demás en el nombre de Jesús, en realidad estamos glorificando al Padre. Qué maravillosa oportunidad se nos ha dado para ser instrumentos de la gracia divina. Además, la intercesión debe fluir en nuestra vida diaria. Como dijo Pablo en Colosenses 4:2, dedícaos a la oración, estad alerta y daos gracias. No se trata solo de orar en tiempos de crisis, sino de crear un estilo de vida que refleje nuestra dependencia de Dios y nuestro amor por los demás. La intercesión debería ser algo natural para nosotros, igual que respirar. Quiero que visualices el impacto de tus oraciones en la vida de alguien, de una persona que conozcas, o incluso de un desconocido. Piensa en cómo tus oraciones pueden abrir puertas. Imagina que cada día intensificáramos nuestra práctica de intercesión por estas personas. ¿Qué podría cambiar en sus vidas? Un acto de compasión puede provocar una respuesta del cielo que transformará no solo el presente, sino toda la eternidad de cada uno. Así que, como iglesia, necesitamos elevar esas voces como un solo cuerpo. El ministerio de la intercesión está más que presente en cada uno de nosotros. Puede que no estés en un puesto formal de liderazgo, pero eso no disminuye la importancia de tu voz. Recuerda que los grandes avivamientos de la historia comenzaron con personas comunes, unidas en oración, clamando a Dios por un cambio.
Piensa en cómo podemos fomentar una cultura de oración en nuestras reuniones, en nuestros pequeños grupos. Podemos crear desafíos de oración, donde nos comprometemos a interceder por una causa específica durante un mes o un trimestre. Esto puede expandirse y dar lugar a acciones concretas que impactan a nuestras comunidades. Ante un futuro incierto y a veces desalentador, seamos los portavoces de la esperanza que la gente busca. Podemos ir más allá, no solo rezando, sino también actuando, ya sea acogiendo a los afligidos, ayudando a los necesitados o llevando una palabra de ánimo a quienes se encuentran en situaciones difíciles. Tu intercesión no debería ser un acto aislado, que tus acciones reflejen tus oraciones, y mientras lo hacemos, no olvidemos la importancia de estar preparados. La oración constante nos prepara para escuchar la voz de Dios, nos enseña a discernir su llamado y a actuar cuando sea necesario. Cuando oramos, nos volvemos más sensibles a su dirección. Puede guiarnos a situaciones que requieran nuestra atención, y cuando somos sensibles al Espíritu Santo, nos guiaremos a actuar con fe. Recordemos también que incluso en las mayores tribulaciones, la intercesión es una fuente de fortaleza para nosotros. En Romanos 8:26, Pablo nos declara que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Qué consuelo saber que no estamos solos. Dios envía a su Espíritu para ayudarnos y guiarnos en nuestras oraciones. Así que, mientras continuamos este camino y nos convertimos en intercesores, pedimos al Señor que nuestros corazones sean moldeados según el suyo, que la compasión de Cristo fluya en nosotros, motivándonos no solo a orar, sino a actuar. Que seamos conocidos como quienes buscan la paz y la justicia, haciendo que los actos de amor y bondad sean las señas de identidad de nuestro ministerio. Así que, hermanos y hermanas, tomemos nuestras preocupaciones, nuestras intercesiones, nuestras voces, y entreguémoslas al Padre, sabiendo que Él es fiel. Que tengamos el valor y la determinación de ser fervientes intercesores, dispuestos a ver lo que Dios hará a través de nosotros. Amén. Que las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de vosotros, mientras caminamos juntos en este camino de fe e intercesión. Queridos hermanos y hermanas, al profundizar en el viaje transformador de la intercesión, es fundamental reconocer que esta práctica no es solo un tiempo de oración, sino más bien una forma de vida. Vivir en constante intercesión significa que hacemos de la oración una prioridad diaria, donde nuestras voces se alzan no solo en busca de un milagro para nosotros mismos, sino también en favor de quienes nos rodean. Cuando decidimos entrar en este camino, encontramos no solo un propósito, sino una conexión profunda con el corazón de Dios. Lo que me alegra es que la intercesión nos enseña sobre la responsabilidad. Cuando oramos, nos comprometemos a marcar la diferencia en la vida de los demás, a preocuparnos realmente por sus luchas y aflicciones. Esto nos lleva a un lugar de compasión que trasciende el simple sentimiento, llevándonos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Qué maravilloso es saber que con cada oración decimos que participamos en un gran movimiento espiritual. En la historia de la palabra de Dios, podemos observar a muchos hombres y mujeres que, al interceder, vieron cambios extraordinarios. Un ejemplo poderoso es el de la reina Esther. No solo rezó, sino que se arriesgó. Entendió que su posición era una oportunidad divina para interceder por el pueblo. En Esther 4:14 leemos: «Y quién sabe si has venido a este reino para un tiempo como este». Su valentía y disposición a actuar cambiaron el destino de toda una nación. Esto nos enseña que la intercesión no está aislada en nuestras palabras. Debe ir acompañada de acciones que consoliden nuestra fe. Por tanto, debemos ser valientes como Esther. Cuando nos llevan a orar por alguien o por una causa, debemos darnos cuenta de que esto no es un simple accidente. El Señor quiere usarnos como instrumentos de transformación. Debemos entender que cuando clamamos a Él por algo, también estamos llamados a actuar. ¿Cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de bendecir a quienes nos rodean por miedo o duda? Tenemos que romper con esto. Otro ejemplo poderoso que quiero que recordemos es el del profeta Samuel. En 1 Samuel 12:23, él dice: «Además, lejos de mí que peche contra el Señor, dejando de orar por ti». Por tanto, la intercesión es una responsabilidad divina que no podemos ignorar. Samuel reconocía que no rezar por quienes le rodeaban sería un pecado ante Dios. Eso también es un llamado a la acción para nosotros. No podemos guardar silencio.
La oración es la clave que abre puertas y puede abrir caminos donde antes no lo sabía. Al reflexionar sobre el poder de la intercesión, siempre debemos recordar que nuestras oraciones son como semillas sembradas en la tierra. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta diciendo: "Y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos". ¿Alguna vez te has parado a pensar que tus intercesiones pueden tener un impacto que va más allá de lo que puedes imaginar? Cada oración que rezas por alguien se convierte en una inversión en el reino de Dios. A veces la respuesta puede no llegar de inmediato, pero créeme, Dios está escuchando, y esto nos lleva al significado de la perseverancia. En Hebreos 10:36 dice: "Porque necesitáis perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa". Cuando intervengamos, debemos persistir. Mantente firme en la oración, aunque los resultados no sean visibles de inmediato. La victoria llega para quienes no se rinden. Hay un versículo que muchos conocen, Filipenses 4:6-7, que nos enseña a no preocuparnos por nada. En todo, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones. Esto nos lleva a un punto crucial, la importancia del día de acción de gracias en nuestras oraciones. No solo debemos clamar ante las dificultades, sino también recordar alabar y dar gracias por todo lo que Dios ya ha hecho y por lo que aún hará. La gratitud nos mantiene centrados en las promesas de Dios y nos da la fuerza para seguir intercediendo. También debemos ser conscientes del papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Nos guía, nos ayuda a orar en tiempos de debilidad e inspira a clamar por necesidades que quizá ni siquiera sepamos cómo expresar. En Romanos 8:27, Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros, según la voluntad de Dios. Qué consuelo y qué maravillosa ayuda saber que en nuestras limitaciones tenemos un intercesor divino que nos apoya. Cuando nos sintonizamos con el Espíritu Santo, nuestras oraciones se vuelven más efectivas y alineadas con la voluntad del Padre. Y puede que te preguntes: ¿cómo puedo, solo una persona, marcar la diferencia? La respuesta es sencilla. Recuerda que Dios usa a cada uno de nosotros. No solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde de formas sorprendentes. A veces, el cambio que queremos ver en el mundo comienza con una simple oración, pero puede convertirse en algo grande. Cuando oramos y actuamos, abrimos puertas para que el Señor actúe entre nosotros. Como iglesia, tenemos una responsabilidad colectiva. Intercediendo juntos, podemos mover montañas. La palabra nos enseña que donde hay unidad, también está la presencia de Dios. Unámonos en oración, buscando las necesidades de nuestra comunidad, apoyando a quienes atraviesan momentos difíciles y trayendo esperanza donde hay desesperación. Debemos ser conocidos como hombres y mujeres de oración, aquellos que no dudan en llevar los dolores y luchas de otros a Dios. Hermanos míos, al mirar hacia el futuro, que seamos una iglesia activa en la intercesión. Cultivemos un ambiente de oración no solo en nuestras reuniones, sino también en nuestros hogares. Que la intercesión forme parte de nuestros pequeños grupos, nuestras reuniones familiares y nuestras relaciones. Si alguien en tu vida está pasando por dificultades, no dudes en intervenir. Haz que sea una práctica constante y observa cómo responde Dios. A medida que avanzamos, pido que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos ayude a ver las necesidades con los ojos de Cristo y que nuestros corazones se enciendan para servir. Os invito a comprometeros a dedicar tiempo a orar, especialmente por quienes están lejos de Dios, por los necesitados y por quienes necesitan escuchar su verdad. Tu intercesión puede ser el catalizador de la salvación y la esperanza en la vida de alguien. Así que cerremos este momento en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a ser fervientes intercesores, que sea Él, en nosotros, quien clame en nuestro corazón por las causas que le importan. Que nos unamos por la justicia, la esperanza y el amor. Que todos tengamos la seguridad de que, con nuestra intercesión, cruzaremos límites y superaremos barreras para llevar el reino de Dios a la tierra. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de vosotros, y que siempre seamos instrumentos de transformación a través de la oración y la acción. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en este nuevo tiempo de reflexión, me gustaría centrarme en una verdad poderosa. La oración intercesora no solo transforma el entorno que nos rodea, sino que también moldea nuestros propios corazones. La práctica de la intercesión
no solo nos convierte en portavoces de las necesidades de los demás, sino que nos hace más parecidos a Cristo. Es una experiencia que nos lleva a un lugar de entrega, humildad y compasión. En 2 Corintios 5:17 encontramos que en Cristo somos criaturas nuevas. Las cosas viejas han desaparecido y todas las cosas se han vuelto nuevas. Cuando nos dedicamos a la intercesión, permitimos que el Señor haga esta nueva obra en nosotros. Nuestras perspectivas cambian, nuestros corazones se ensanchan y nuestra capacidad para amar y comprender a los demás se profundiza. Al orar por quienes sufren o lo necesitan, nos volvemos más sensibles a sus sufrimientos y más dispuestos a pedir ayuda. Déjame compartir una cuenta. Recientemente, conocí a una mujer llamada Ana, que atravesó un momento difícil de duelo tras la pérdida de un familiar. Durante ese tiempo, se sintió aislada e impotente, pero encontró fuerza en la oración. En lugar de cerrarse en su duelo, Hannah empezó a rezar por otros que también estaban experimentando pérdidas. Sentía que al interceder, llegaba a comprender el dolor de los demás, y eso le ayudaba a sobrellevar su propio dolor. Este es un claro ejemplo de cómo la intercesión puede cambiar nuestra perspectiva y conectarnos con los planes de Dios. Cuando oramos, creamos un espacio en nuestro corazón para la empatía y la compasión. En Filipenses 2:4, se nos anima a mirar no solo nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás. Esta actitud de amor desinteresado debería llevarnos a un lugar de acción. Si al intervenir nos volvemos más sensibles, entonces tiene sentido que dejemos que esa sensibilidad nos impulse a actuar. La intercesión tiene el poder de guiarnos hacia pasos de fe. A menudo no solo se nos llama a rezar, sino a convertirnos en la respuesta a la oración. Esto puede implicar visitar a pacientes hospitalizados, ayudar en refugios o simplemente dedicar tiempo a escuchar a alguien que está pasando por momentos difíciles. Cuando miramos las Escrituras, vemos muchas ocasiones en las que la oración iba acompañada de acciones. El apóstol Santiago nos recuerda: así la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:26. Nuestra fe debe estar viva y activa. Reflexionemos un momento sobre la vida de Jesús. Fue el maestro por excelencia en la intercesión. En Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, el diablo pidió que te tamizara como trigo, pero recé por ti. Aunque Cristo conocía la debilidad de Pedro, no se rindió con él. Al contrario, intercedió, y esto marcó toda la diferencia en la vida de Pedro, que se convertiría en uno de los pilares de la Iglesia. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando intercedemos por quienes nos rodean, les ayudamos a levantarse y a ponerlos en un camino de restauración. Queridos, no podemos ignorar la importancia de estar preparados para el día del Señor y la llegada de sus promesas. Qué atentos debemos estar a las señales de los tiempos, así como a las necesidades de quienes nos rodean. En Romanos 2:12 se nos exhorta a alegrarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Aquí, Pablo señala que la oración perseverante es clave en tiempos de tribulación. Esto resuena profundamente con nuestra experiencia de interceder en medio de desafíos globales y personales. Vivimos en un mundo que a menudo parece estar en desorden: guerras, injusticias, crisis humanitarias. Todo esto puede generar una sensación de impotencia. Sin embargo, no podemos perder de vista el poder que tenemos en nuestras manos: la oración. La oración puede parecer un gesto sencillo, pero es un acto que puede alterar realidades. En Efesios 6, Pablo nos recuerda que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Esta armadura incluye la oración como un arma poderosa en nuestra lucha contra el mal. Por eso, animo a cada uno de vosotros a uniros a este esfuerzo. No estamos solos, formamos parte de un cuerpo, y cada uno de nosotros tiene un papel vital. Y cuando elegimos unirnos en oración, realmente podemos marcar la diferencia. Permite que tus oraciones sean la fuerza motriz del cambio. Como una ola que se forma en el mar, nuestras oraciones e intercesiones pueden generar impactos profundos como olas que se extienden y tocan muchas vidas. No subestimes el impacto de un simple acto de oración. Cada vez que clamas a Dios, no solo estás haciendo una lista de deseos, estás intercediendo por vidas que necesitan intervención divina. Estás invocando el poder de Dios en situaciones que necesitan transformación. Cuando nos levantamos en unidad, nuestras voces crean un grito poderoso que se escucha en el cielo. A medida que nos convertimos en fervientes intercesores, debemos recordar que la oración es una conversación continua con Dios.
No es solo una petición, sino una comunión, una relación que puede transformarnos profundamente. El Señor desea que nuestros corazones estén alineados con el suyo para que su voluntad se convierta en la nuestra. Esto ocurre cuando nos dedicamos y persistimos en la oración y la intercesión. Reflexiona, por un momento, sobre quién puedes interceder hoy. Piensa en aquellos en tu vida que están luchando, que necesitan el toque de Dios. Pregunta al Señor cómo quiere que reces y qué puedes hacer además de orar para ayudar a esa persona. Te revelará algo profundo, algo que no solo puede cambiar la vida de esa persona, sino también transformar la tuya. Por eso, animo a cada uno de vosotros a mantener este compromiso como intercesores, que vivamos en comunión constante con Dios, respetando el llamado que Él nos ha dado a ser luz y sal en medio de la oscuridad. Que nuestras vidas se conviertan en un reflejo vivo del amor de Jesús y que nuestras oraciones sean el combustible que alimente la llama de la esperanza en cada corazón. Al cerrar este momento, que el Espíritu Santo continúe guiándonos e inspirándonos en nuestro camino de intercesión. Que Él sea quien nos motive a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y que, juntos, podamos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Amén. Que la gracia y la paz del Señor permanezcan con cada uno de vosotros mientras seguimos intercediendo y actuando en el nombre de Jesús. Que siempre seamos instrumentos de transformación en el mundo, iluminados por la luz de su palabra. Amados, qué alegría estar juntos en este camino de fe e intercesión. Cada vez que nos reunimos, recordamos nuestro papel como portadores de esperanza y amor. Hoy me gustaría profundizar aún más en esta conexión que tenemos con Dios y entre nosotros, entendiendo la importancia de actuar en unidad y con amor mientras intercedemos los unos por los otros. Cuando hablamos de intercesión, debemos entender que no se trata solo de clamar, sino de unir nuestros corazones en un propósito. La unidad entre hermanos es una fuerza poderosa. En Salmos 133:1 encontramos estas palabras: «Oh, qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan en unidad». Cuando conectamos desde el corazón, nuestras oraciones se convierten en algo más que un conjunto de palabras. Se convierten en un clamor poderoso que resuena en los cielos y toca el corazón de Dios. A veces vivimos en un mundo tan ajetreado que olvidamos la importancia de esta unidad. Las distracciones están por todas partes y las obligaciones diarias a menudo nos alejan de la comunidad. Sin embargo, es fundamental que busquemos activamente estar juntos en la oración y la acción. Cuando nos reunimos para orar, no solo impactamos la vida de quienes nos rodean, sino que también fortalecemos nuestra fe y nos animamos mutuamente a perseverar. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es la historia de Eliseo y los jóvenes que necesitaban su ayuda en 2 Reyes 6. En un momento de crisis, Eliseo fue rodeado por un grupo de jóvenes profetas que le mostraron su preocupación ante el asedio enemigo. Entonces Eliseo rezó, pero no rezaba solo, unió sus esperanzas y temores al grito de aquellos jóvenes. Juntos experimentaron el poder de Dios de una manera increíble y transformadora. Por tanto, recordemos la fuerza que tenemos en la unidad y que, al unirnos, podemos ver grandes milagros cumplidos. Muchos de vosotros os preguntáis: ¿cómo puedo hacer esto en la práctica? Una forma poderosa de interceder en la unidad es crear grupos de oración. El Señor nos llama a estos momentos de reunión, pero no debería ser solo una reunión semanal. Hagámoslo una prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué no organizar un momento para rezar juntos con amigos o familia? No tiene por qué ser algo elaborado. Una simple oración matutina o una conexión virtual en la que compartimos nuestras cargas puede ser increíblemente poderosa. Al hacerlo, estamos fomentando un entorno donde la presencia de Dios puede habitar y donde nos reanimamos en nuestra fe. En este contexto, recordemos también el poder de la confesión y la vulnerabilidad. Santiago 5:16 nos enseña: «Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por otros, para que seáis sanados». La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Cuando compartimos nuestras dificultades y oramos los unos por los otros, creamos un vínculo profundo que no solo trae sanación, sino también libertad. Este tipo de autenticidad nos permite dejar atrás la hipocresía y abrazar la verdad de lo que realmente somos, permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas de maneras poderosas. Hermanos, es en este espíritu de unidad y vulnerabilidad donde podemos interceder con todo nuestro corazón.
No importa a qué se enfrente la situación, nunca estamos solos. Puedes sentirte abrumado, desesperanzado o incluso inseguro de cómo rezar en ciertas situaciones. Es precisamente en estos momentos cuando la comunidad se vuelve fundamental. La oración en grupo amplifica nuestra fe y nos anima a seguir adelante, incluso cuando nuestra fuerza parece insuficiente. Y cuando rezamos, debemos recordar que Dios está escuchando, promete estar con quienes le busquen. En Jeremías 29, 12 y 13, Dios nos hace una promesa maravillosa. Entonces me invocarás, y id y rezad a mí, y os escucharé. Y me buscarás, y me encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón. Esta es una oportunidad increíble. Dios nos escucha, se preocupa por cada oración que levantamos y desea revelarse a nosotros en lo más profundo de nuestro clamor. Es precisamente esta certeza la que nos da el valor para continuar. A veces podemos preguntarnos si nuestras oraciones marcan la diferencia, pero quiero asegurarte que, en Cristo, cada una de tus palabras tiene peso. Las Escrituras nos enseñan que nuestras oraciones no son en vano. Incluso en las situaciones más difíciles, cuando parece que las puertas se cierran, Dios está actuando entre bastidores. Nuestro deber es confiar y perseverar. ¿Qué tal si miramos ejemplos prácticos? A veces necesitamos iniciar pequeñas acciones, pero se intensifican a partir de actos de fe. ¿Qué tal si haces una lista de personas por las que vas a rezar esta semana? Además, vamos más allá. Contactemos con ellos, preguntemos cómo están, cómo podemos ayudarles y recemos directamente por sus situaciones. Esto transforma una simple intercesión en un acto amoroso. Recuerdo una vez que decidí rezar a diario por un amigo que estaba pasando por problemas emocionales. En una de nuestras reuniones tuve el valor de preguntarle cómo se sentía realmente. La oportunidad que surgió en esa conversación no solo animó a mi amiga, sino que también me dio una nueva perspectiva sobre el poder de la intercesión. Se sentía apoyado y amado, y así pudimos ver a Dios obrando en su vida. Y para quienes aún se sienten indecisos, recordad, todos podemos ser intercesores. Dios no busca a los más elocuentes, sino a los dispuestos. El Señor está interesado en que nuestros corazones estén abiertos a interceder, amar y servir. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, sagrado y agradable a Dios. Esto incluye nuestro tiempo, nuestras voces y nuestros corazones. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, que siempre seamos sensibles a las necesidades de los demás, que sigamos practicando la intercesión, tanto en la oración como en la acción. Las palabras de Jesús en Mateo 7:7 nos animan: pide y te será dado, buscad y encontraréis, toca y se te abrirá. Estas promesas nos aseguran que cuando nos volvamos a Dios en intercesión, Él responderá, que podamos abrir los ojos a las oportunidades que nos rodean. Unámonos en oración, seamos fervientes intercesores y estémonos preparados para actuar. Mira a tu alrededor, ve las muchas oportunidades que Dios te pone delante. Quiere usarla y su intercesión podría ser la clave para transformar vidas. En conclusión, que el Señor nos haga una comunidad de intercesores, viviendo en unidad y amor, que se preocupan por el bienestar de los demás. Que nuestras oraciones resuenen en la eternidad y que veamos la mano de Dios moverse de maneras poderosas. Amén. Que la gracia y la paz del Señor inunden a cada uno de vosotros mientras continuamos nuestro camino de fe, intercediendo y actuando juntos. Que Él bendiga abundantemente a cada uno de vosotros mientras os convertís en instrumentos de transformación y esperanza en nuestro mundo. Queridos hermanos y hermanas, al reunirnos de nuevo para profundizar en nuestra comprensión de la intercesión, me gustaría que reflexionáramos más profundamente sobre el tema de la fe activa. Es esencial que comprendamos que la oración no es un acto aislado, es un elemento central de una vida de fe que se expresa en la acción. Cuando intercedemos, no solo comunicamos nuestras necesidades y las de los demás a Dios, sino que también nos alineamos con sus propósitos e invitamos al Espíritu Santo a actuar a través de nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de intercesión en acción que encontramos en las Escrituras es la historia del buen samaritano en Lucas 10:25-37. Al pasar junto a un hombre herido al borde del camino, el sacerdote y el levita ignoraron su dolor, debilitado por los prejuicios y la rutina. Pero el samaritano, considerado un enemigo, tenía compasión.
No solo rezó, sino que se detuvo, cuidó y tomó medidas concretas para ayudar a ese hombre. Lo que podemos aprender de esto es que la verdadera intercesión va más allá de la oración. Requiere que nos involucremos y actuemos, a menudo anteponiendo los intereses de los demás a los nuestros. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos a muchas personas heridas, luchando en sus luchas diarias. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo ser un buen samaritano en la vida de alguien de una manera práctica? El Señor nos llama a estar atentos a las necesidades de aquellas personas que a menudo nos rodean, pero que pueden pasar desapercibidas en medio del ajetreo de nuestras vidas. Estos momentos de intercesión no solo se presentan en forma de oración, sino también en la disposición a ayudar. Quizá te preguntes cómo empezar. El primer paso es abrir los ojos y el corazón. Como dijo el salmista en el Salmo 146:9, el Señor protege al extranjero, provee al huérfano y a la viuda, pero frustrará los planes de los malvados. ¡Qué promesa tan bonita! Podemos ser instrumentos de esta protección de Dios en acción. Nos ha designado para ser sus manos y pies, y con ello viene la responsabilidad de interceder activamente. Cuando nos abrimos para servir a quienes lo necesitan, nos convertimos en participantes en la obra que Dios está realizando. Piensa en la vida de las personas que te rodean. ¿Has conocido a alguien que ha perdido un trabajo? ¿Quién está enfrentando problemas de salud? ¿O simplemente estás luchando por encontrar un propósito en la vida? Estas son puertas abiertas para que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. La intercesión también puede ser una forma de crear espacios donde se manifieste el amor de Cristo. Un acto sencillo, como preparar una comida para alguien o ofrecer un oído atento, puede ser la respuesta a la oración que estabas rezando. Además, no subestimes el poder de las pequeñas acciones. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña que, así como lo hiciste con uno de estos más pequeños de estos hermanos míos, me lo hiciste a mí. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene sentido a los ojos de Dios. Esto se refleja en nuestra vocación como intercesores. Una vez vi a una madre movilizarse con toda su comunidad para ayudar a un niño de su calle que tenía problemas para acceder a la educación. Se juntaron, organizaron una recaudación de fondos y consiguieron comprar materiales y pagar el transporte para llevar al chico al colegio. Esta es una forma tangible de intercesión en acción, que no solo transformó la vida de ese niño, sino que también unió a la comunidad de manera poderosa. Y cuando actuamos, también nos fortalecemos. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: es más bendecido dar que recibir. Cuando nos comprometemos a interceder y actuar, encontramos fuerza en nuestra fe y un propósito renovado. Podemos pasar por diferentes etapas en nuestro camino cristiano, pero la llamada a amar y servir permanece constante. Con cada paso de fe que damos, nos recuerdan más que no estamos solos en este camino. Al actuar, nos conectamos más con el corazón de Dios y las voces que Él llama a su obra. Pero ¿qué pasa cuando surgen dificultades? Debemos reconocer que hay luchas, que nos enfrentaremos al rechazo y quizás incluso a la desilusión. Juan 16:33 nos recuerda que, en el mundo tendréis tribulación, pero sé de buen ánimo, he vencido al mundo. La intercesión no nos exime de desafíos, pero nos da el valor para afrontarlos. La oración nos prepara y sostiene para los momentos difíciles. Es importante que durante estas batallas pongamos nuestra atención en Dios, siempre dispuestos a escuchar su voz y a permitirnos ser guiados por el Espíritu. Muchos de nosotros hemos escuchado la afirmación de que recibimos más de lo que damos. Esto es completamente cierto en el contexto de la intercesión. Cuando dedicamos tiempo a nuestras oraciones, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás, pero también recibimos bendiciones y revelaciones sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. En cada acto de intercesión hay una reciprocidad divina. Como ofrecemos, también somos proveídos. Es un ciclo precioso que nos saca del egoísmo y nos lleva a un lugar de servicio y amor. Mira a tu alrededor otra vez. Una vez que inicias el acto de ser un intercesor activo, aumentan las oportunidades de crecer y ver la mano de Dios moverse en tu vida. Seamos valientes en nuestro deseo no solo de orar, sino también de actuar. El Señor desea usarnos. Nos empoderó para ser agentes de transformación. Al cerrar nuestro tiempo juntos hoy, quiero que llevemos el mensaje de intercesión a nuestra vida diaria, que nos vayamos decididos a ser más que oyentes de la palabra, sino fieles que la hagan.
Que nos unamos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en la intercesión y en la acción. Cuando miramos a los ojos de alguien que necesita ayuda, recordemos que en cada interacción puede surgir una oportunidad para traer la luz de Cristo. Apelo a cada uno de vosotros, que no solo recéis por mí y vuestra comunidad, sino que juntos podamos construir un legado de amor y compasión, manteniendo nuestros corazones abiertos a la acción. Que seamos conocidos como fervientes intercesores, llenos del amor de Cristo, hoy y siempre. Amén. Que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de vosotros mientras continuamos nuestro camino de fe, intercediendo y sirviendo con amor. Que realmente nos convirtamos en instrumentos en manos de nuestro Dios, impactando vidas y transformando el mundo que nos rodea. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar este nuevo tiempo, quiero que nuestras mentes y corazones estén abiertos para escuchar lo que el Señor desea revelarnos. Estamos aquí para hablar de la intercesión, pero más allá de eso, estamos aquí para entender su impacto en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La intercesión nos conecta de manera profunda con el corazón de Dios y nos permite ser instrumentos de cambio y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Repetiré, orad en todo momento en el Espíritu. Esto nos revela la importancia de mantener una comunicación constante e ininterrumpida con el Señor. La intercesión es un estilo de vida, no una actividad ocasional. Cuando nos convertimos en intercesores, sintonizamos con lo que Dios está haciendo, y eso transforma no solo las vidas por las que oramos, sino también la nuestra. Hagamos una pausa un momento sobre la vida del apóstol Pablo. Era un hombre de oración ferviente, intercediendo a menudo por diversas comunidades. En Filipenses 1:3-5 escribe: «Doy gracias a mi Dios tan a menudo como te recuerdo. En todas mis oraciones por todos vosotros, siempre rezo con alegría, gracias a la cooperación que habéis dado al Evangelio, desde el primer día hasta ahora». Pablo conocía el poder que tenía la intercesión. Descartó la idea de la oración superficial, pero se limitó a rezar con alegría por el pueblo, reconociendo que el vínculo entre ellos se proporcionaba mediante la cooperación en el Evangelio. Querida comunidad, esto es lo que la intercesión debería ser en nuestras vidas. No debe verse solo como una responsabilidad, sino como un privilegio. Cuando intercedemos, nos convertimos en participantes activos en la obra de Dios en la vida de los demás. Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo participar en la obra de Dios en la vida de alguien? La oración y la acción van de la mano. Al alzar nuestras voces al Señor, también estamos llamados a actuar con amor en el mundo. Sin embargo, es importante reconocer que la intercesión puede llevarnos a lugares de incomodidad. Podemos vernos llevados a enfrentarnos a verdades difíciles. El Señor puede mostrarnos la necesidad de cambio en nuestras propias vidas, incluso cuando intercedemos por los demás. Podemos sentirnos desafiados a dejar a un lado nuestras propias preocupaciones y egos para poder ver el panorama general de lo que Dios está haciendo. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en Isaías 6, donde el profeta se enfrentó a la gloria de Dios y a su propia pecaminosidad. Tras esta visión, Dios preguntó: ¿a quién enviaré? Y Isaías respondió: aquí estoy, envíame. Esto es intercesión en acción, un llamado, una respuesta y una implicación total en la obra del Señor. A veces podemos temer la respuesta cuando le pedimos a Dios que nos use. Podemos pensar que somos insuficientes o que nuestros talentos son insuficientes. Pero recordad lo que dice 1 Corintios 1:27. Pero Dios eligió las cosas necias de este mundo para avergonzar a los sabios, y Dios eligió a las cosas débiles de este mundo para avergonzar a las que son fuertes. Dios no busca a los más elocuentes ni a los más capaces. Busca a quienes tienen corazones abiertos y dispuestos para ser usados. Así que no dejes que el miedo a la insuficiencia te impida ser un intercesor. Dios puede y te usará de formas que nunca imaginaste. ¿Y qué tal si también miramos el ejemplo de Jesús? Durante todo su ministerio se le conocía por orar. Se retiró a lugares solitarios y rezó al Padre. Intercedió por sus discípulos y por el mundo. En Lucas 22:32, Jesús se volvió hacia Pedro y dijo: Simón, Simón, el diablo pidió que te tamizara como trigo, pero recé por ti para que tu fe no fallara. Incluso nuestro Señor no dudó en interceder por aquellos a quienes pidió que le siguieran. Esto nos muestra que la intercesión no es un acto débil,
sino una fortaleza en tiempos de prueba. Como hemos aprendido, la intercesión no trata de cuánto sabemos, sino de la disposición de nuestro corazón. A menudo puede que no sepamos cómo orar por alguien, pero la buena noticia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Romanos 8:26. Cuando nos ponemos en oración, aunque no tengamos las palabras adecuadas, Dios conoce el deseo de nuestro corazón y tiene el control total de las situaciones que nos rodean. Esto nos lleva a un punto crucial: la importancia de cultivar una vida de oración estrechamente ligada a la palabra de Dios. Cuando conocemos las Escrituras, nuestras oraciones se guían por las promesas y verdades que encontraremos en ellas. El apóstol Pablo, en Colosenses 3:16, nos exhorta a dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros abundantemente. También implica que, a medida que aprendemos y meditamos en la palabra, nuestras oraciones se alinean más con la voluntad de Dios. Deja que sus principios y verdades fluyan libremente en tu vida, porque transformará la forma en que intercedes por ti y por los demás. Sin embargo, también debemos ser recibidos en espacios de duda y lucha. Nuestras oraciones no tienen que ser solo palabras bien formuladas. Pueden venir de dentro de nosotros y reflejar nuestras luchas y dudas. A Dios no le importa si expresamos nuestros miedos y ansiedades. Quiere que seamos auténticos en su presencia. Así que cuando te sientas perdido en tus oraciones, no dudes en traerle tus luchas e incertidumbres. Mientras caminamos hacia el cierre, invito a cada uno de vosotros a preguntaros: ¿cómo puedo ser más intencional en mi intercesión? ¿Qué tal establecer un tiempo diario para orar específicamente por una persona o una necesidad? Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que no conoces bien, pero sientes que necesitas ayuda. Comprométete a orar y luego busca maneras de actuar según lo que Dios pone en tu corazón. La intercesión es un medio poderoso para vivir nuestra fe activamente. Recuerda siempre que tu oración puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Alzad vuestro grito hacia los cielos. Poner ante Dios las situaciones que parecen imposibles. Aprende a confiar en su tiempo y soberanía. Al hacerlo, aprenderemos a encontrar nuestro propósito en cada intercesión y a ser testigos del poder transformador de Cristo. Que nos vayamos de aquí como intercesores, dispuestos a actuar con amor y misericordia. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo, impactando a las personas, las comunidades y el mundo que nos rodea. Y que, en cada paso, podemos recordar que somos instrumentos en manos de nuestro Dios, llamados a marcar la diferencia. Amén. Que la paz y la gracia del Señor acompañen a cada uno de vosotros mientras continuamos nuestro camino de fe, intercediendo y actuando en favor de aquel que nos ha llamado a ser luz en el mundo. Que Dios os bendiga abundantemente a cada uno de vosotros. Queridos hermanos y hermanas, al reunirnos de nuevo para explorar la profundidad de la intercesión, quiero que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que Dios desea enseñarnos. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva que debemos tener al interceder y cómo podemos dar pasos prácticos hacia un ministerio de oración eficaz. Al fin y al cabo, la intercesión es una invitación a la confianza, una oportunidad para ver el mundo a través de los ojos de Dios. Hay un versículo poderoso en Filipenses 4, 6, 7 que dice: «No os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús». Este texto nos recuerda que, al interceder, debemos hacerlo con un espíritu de gratitud y fe, creyendo que Dios está escuchando nuestras oraciones. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a los desafíos de la vida que pueden nublar nuestra visión. Leemos en las Escrituras sobre la lucha de hombres y mujeres de fe, enfrentándose a desafíos que parecían insuperables. Piensa en Moisés, que, al liderar al pueblo de Israel, se enfrentó al reto de liderar a un pueblo rebelde e incrédulo. A eso hay que añadir la presión de enfrentarse al faraón y las penurias del desierto. Pero en medio de esta lucha, Moisés continuó buscando el rostro de Dios en la intercesión, mostrando un ejemplo de compromiso y fe. Sabía que su fuerza venía de la oración. Esta es la actitud que debemos tener. La determinación de, incluso en medio de tormentas, buscar la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Te has sentido abrumado por las situaciones que te rodean? A veces, puede parecer que las dificultades son demasiado grandes y que no se puede hacer nada. Es en este momento cuando necesitamos activar nuestra fe
Como está escrito en Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de lo que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Cuando intervenimos, debemos recordar que la acción de Dios no siempre es visible de inmediato. Por tanto, debemos estar dispuestos a orar con perseverancia, incluso cuando las respuestas no llegan rápido. Un ejemplo asombroso en la Biblia es la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Hana estaba amargada, impotente, incapaz de tener hijos. En un momento de profundo dolor, fue al templo, arrojó su dolor ante el Señor e hizo un voto. Si Dios la bendecía con un hijo, ella le dedicaría. Oró con fervor y Dios la escuchó llorar. Hana no solo recibió la respuesta a su oración, sino que también se convirtió en una mujer de fe que impactó a toda una nación. Su historia nos recuerda que la intercesión no consiste solo en recibir algo, sino que es un compromiso para dedicar nuestras vidas y nuestras palabras al Señor. Así que cuando te sientes a orar, no olvides que tus palabras tienen peso. Cada grito que levantas es una declaración de fe, y cada intercesión es un puente para que otros conozcan la misericordia y la gracia de Dios. Debemos preguntarnos, ¿intercedo con esta misma intensidad? ¿Estoy buscando con mi corazón un vacío que llenar, un dolor que sanar, una necesidad que llenar? También necesito hablar de la importancia de no dejar que el desánimo nos impida seguir interviniendo. Sí, habrá momentos en los que tu corazón pueda sentirse pesado. Puede que haya desafíos que parezcan insuperables, pero quiero animarte a que no te rindas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos recuerda: regocijaos siempre, orad continuamente, dad gracias en todas las circunstancias. Esto es un llamado a la constancia, tanto en la alegría como en la dificultad. Esta constancia en la oración es una parte integral de nuestra vida de fe e intercesión. Además, siempre debemos estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo. Cuando intercedemos, a menudo nos centramos en la oración, pero no debemos olvidar mirar a nuestro alrededor y actuar cuando sea necesario. La intercesión no debería ser un acto pasivo. En Santiago 2, 15, 16, leemos sobre la importancia de ayudar a quienes lo necesitan. Imagina que estás rezando por una persona que está enfrentando dificultades económicas, pero que no ofrece ayuda de ninguna manera. Es un llamado a ir más allá de las palabras, a practicar lo que predicamos. Nuestras acciones revelan nuestra fe y nuestra compasión. Quiero animarte a buscar oportunidades para actuar, incluso mientras rezas. ¿Qué puedes hacer para ayudar a alguien que está pasando por dificultades? ¿Qué tal comprometerse a escuchar su historia y rezar con ellos? A veces, la mera presencia de alguien a quien se preocupa puede ser una respuesta a una oración. Y mientras intercedes, recuerda que el Espíritu Santo también es nuestro ayudante. Nos guía en nuestras oraciones y en momentos en que no sabemos orar, intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos. Romanos 8:26. Por lo tanto, al alzar la voz, invitemos al Espíritu Santo a ayudarnos a orar eficazmente. Él conocerá la profundidad del corazón de cada uno y permitirá que nuestras intercesiones se moldeen según la perfecta voluntad de Dios. Al reflexionar sobre la intercesión y su importancia en nuestras vidas, también debemos considerar el impacto que puede tener en nuestras comunidades. Cuando somos intercesores, no solo transformamos vidas individuales, sino que generamos una ola de cambio en nuestras iglesias y en la sociedad. Podemos convertirnos en comunidades que rezan con fervor, que se comprometen a cuidarse mutuamente y que juntos busquen justicia. La intercesión colectiva es poderosa. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos recuerda que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará presente. Imagina el poder de una comunidad unida en la oración. Al cerrar este tiempo juntos, quiero animarte a que lleves estos pensamientos y los pongas en práctica. ¿Qué puedes hacer a partir de ahora, en este momento, para convertirte en un intercesor más activo e intencionado? Comprométete con Dios. Estate dispuesto a orar más a menudo. Escucha las necesidades de las personas y déjate usar en las acciones. Puede ser algo simple o grandioso. Lo importante es que estemos dispuestos a actuar, que nos vayamos de aquí, no solo como oyentes de la palabra, sino como practicantes, fervientes intercesores dispuestos a ver más allá de las dificultades y confiados en que el Señor está obrando en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros sea conocido como un trabajador fiel en manos de Dios, trayendo luz y esperanza donde hay oscuridad y desesperación,
Amén. Que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros mientras continuamos nuestro camino de fe, intercediendo y sirviendo a los demás con amor y compasión. Que seamos la diferencia que este mundo tanto necesita. Mis queridos hermanos y hermanas, al reunirnos una vez más para reflexionar sobre el poder de la intercesión, quiero que nuestros corazones estén sintonizados con la urgencia de este llamamiento. La intercesión no es solo una práctica, sino un estilo de vida, una expresión de amor y compasión que nos conecta íntimamente con el corazón de Dios y las necesidades del mundo que nos rodea. Recientemente, al reflexionar sobre el ministerio de la intercesión, me acordé de algo importante. Sabemos que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Romanos 8:34 nos dice que Cristo Jesús es el que murió y además fue resucitado, está a la derecha de Dios y también intercede por nosotros. ¡Qué verdad tan poderosa! Por la intercesión de Cristo tenemos acceso a la gracia y la misericordia. Esta verdad nos da valor y confianza al acercarnos al trono de la gracia. La intercesión es una extensión del amor de Dios, y estamos invitados a participar en este ministerio junto a Jesús. Piensa en esta realidad. Cuando intercedemos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Nunca dudó en rezar por quienes estaban perdidos, enfermos o necesitados. En Lucas 22:32, antes de la traición de Pedro, Jesús dijo: Simón, Simón, el diablo ha pedido que te tamice como trigo, pero recé por ti para que tu fe no fallara. Esta percepción debería guiarnos. Cuando oramos por alguien, ya sea un amigo que está luchando o un misionero en tierras lejanas, también actuamos como intercesores. Está en nuestro poder y responsabilidad presentar los dolores de los demás ante el Señor, creyendo que Él puede cambiar cualquier situación. Pero hay un aspecto que también debemos considerar. A menudo nos enfrentamos al escepticismo, tanto interno como externo. Puede haber momentos en los que surjan dudas y empecemos a preguntarnos: ¿merecen la pena mis esfuerzos? ¿Merece la pena invertir tiempo en rezar por algo que parece imposible? Entiendo tus preocupaciones. Todos hemos pasado por eso. Pero recuerda lo que Dios nos dice en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oramos con fe y esperanza, alineamos nuestro corazón con su voluntad. Mientras recorremos este camino juntos, os animo a recordar que la intercesión es en realidad un acto de fe. Es una inversión que hacemos creyendo que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, Dios está actuando. La oración tiene un impacto espiritual que a menudo no podemos ver de inmediato, pero el Señor siempre está trabajando en nuestro favor. Puede que esté moldeando corazones, preparando el camino y creando oportunidades para la sanación y la restauración. La intercesión también nos llama a ser agentes de cambio, y esto implica estar atentos a lo que Dios hace a nuestro alrededor. A menudo, nuestras oraciones deben ir seguidas de acciones concretas. Pregúntate: ¿cómo puedo ser la respuesta a la oración por la que estoy orando por alguien? Si rezas por la salud de un amigo, puede ser importante visitarlo y ofrecerle ánimo. Si estás rezando por un familiar que lo necesita, considera cómo puedes ayudar de forma práctica. La fe debe ir acompañada de obras, Santiago 2:26, porque nuestras acciones pueden ser una respuesta a la intercesión. Al igual que los primeros cristianos, que se reunieron en comunidad y rezaron unos por otros, debemos comportarnos con la misma actitud. En los Hechos 12 encontramos a Pedro encarcelado y la iglesia intercediendo fervientemente por él. ¿Qué ha pasado? Dios envió un ángel para liberarlo. Esta intercesión colectiva fue poderosa y demostró la fuerza que puede tener la unidad en la oración. Por eso, os invito no solo a orar, sino también a reunir amigos y hermanos en Cristo para clamar por quienes necesitan ayuda, creando un entorno de apoyo y fortaleza espiritual. Al cerrar este tiempo juntos, quiero que pienses en algo práctico que puedas hacer. ¿Qué tal comprometerte a interceder por una persona concreta durante esta semana? Pon ese nombre en un lugar visible y reza por esa persona a diario. Ora con fe, esperando que Dios actúe. Además, hazte disponible. Recuerda que tu intercesión no solo puede cambiar la vida de la persona por la que oras, sino también tu propia vida. La intercesión tiene el poder de transformarnos profundamente, ya que nos lleva a dejar a un lado nuestras preocupaciones y centrarnos en las necesidades de los demás. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros mientras seguís siendo instrumentos en sus manos. Que cada uno de nosotros lleve estas verdades en nuestro corazón y permita que la intercesión forme parte activa de nuestras vidas.
Seamos conocidos como personas de fe y acción, intercediendo y actuando con amor. Amén. Que la paz del Señor os acompañe a todos vosotros y que Él siga guiándose en vuestros caminos de fe.